Hola, los lenguajes de programación y sobre todo sus entornos de desarrollo no siempre han sido como los conocemos ahora. Mi experiencia en programación data de aproximadamente 38 años atrás. Y hoy quiero contarles cómo ha ido evolucionando los lenguajes de programación, los entornos de desarrollo y todos los lenguajes de programación que yo he conocido, sea de manera profesional, sea de manera académica o sea de manera autodidacta. Soy Lenin Carvajulca y esto es Expertec. Vamos a verlo. Con este video iniciamos una nueva lista de reproducción que va a estar relacionado con temas de retrospectiva. Cosas que yo voy a poder contarles de mi experiencia de 38 años en el mundo de la programación y de las computadoras. Por razones de tiempo, esta parte del lenguaje de programación vamos a dividirla en 2 o 3 partes. Aún no sé cuánto tiempo va a demorar. Es que 38 años de experiencia no pueden plasmarse en un solo video. La presentación de los lenguajes de programación que conozco lo voy a hacer del más reciente al más antiguo. ¿Ok? Entonces, comencemos con ello. Y bien, ya estamos aquí. Vean esto. A lo largo de mis 38 años de experiencia, he logrado conocer todos estos lenguajes de programación. Ojo que no estoy diciendo que soy un experto en ellos, ni mucho menos, pero he trabajado con ellos y he desarrollado algunos programas y en algunos casos inclusive sistemas. No pretendo tampoco que este video sea un curso de programación en todos estos lenguajes de programación. Ni hablar, no alcanzaría el tiempo. Vamos a comenzar a revisarlos por mi adquisición más reciente. C#. Utilizo este lenguaje de programación aproximadamente desde el año 2016, o sea, hace unos 6 años. Este es un lenguaje de programación muy conocido actualmente, muy difundido, al menos acá en Perú, entre la comunidad de desarrolladores. Todos los programadores básicamente que se buscan en empresas o un alto porcentaje deben conocer este lenguaje de programación. Es un lenguaje de programación de propósito general que es completamente orientado a objetos. Como sabemos, funciona también o trabaja con múltiples frameworks o marcos de desarrollo. Tiene para generar programas de escritorio o desktop en Windows y también aplicaciones web. Este lenguaje de programación también es independiente de plataforma. Eso quiere decir que no solamente se ejecuta sobre Windows, sino que también puede ejecutarse sobre otros sistemas operativos. Hay un proyecto llamado el proyecto Mono. El proyecto Mono, ustedes pueden buscarlo en internet, que lo que pretende es que se implementen compiladores y máquinas virtuales para los códigos compilados de C# para que puedan ejecutarse, por ejemplo, sobre Unix. Este lenguaje, aparte de ser completamente orientado a objetos y soportar múltiples frameworks, también puede tener variados componentes, por esta característica del NuGet, donde nosotros podemos buscar en una biblioteca diversos componentes desarrollados ya sea por el propio Microsoft, por otras compañías o inclusive por desarrolladores independientes. Y esos componentes nosotros podemos utilizarlos también en nuestros proyectos. El entorno de desarrollo de C# es un entorno visual principalmente sobre Windows. Ya hemos dicho que existe el proyecto Mono, por medio del cual se puede implementar en este lenguaje para otras plataformas. Y también hay otros entornos de desarrollo que no son necesariamente el Visual Studio. Entre algunos de los sistemas que he implementado con C#
está un sistema web de control para una clínica y un sistema web de reporte de operaciones para una empresa de minería. En este último, por ejemplo, se tuvo que utilizar componentes para manejo de interoperabilidad con archivos de Excel, porque el sistema consistía en extraer información de una serie de fuentes, entre ellas archivos de Excel, ponerlos en una base de datos, que era SQL Server, y a partir de ahí, una vez consolidados, generar el reporte diario de operaciones para las unidades mineras. También justamente comencé la utilización de este lenguaje de programación cuando agregué a mi generador de código fuente llamado Abracadabra la generación de código fuente en C#, porque inicialmente esta aplicación solamente tenía la generación de código pero en visualbasic.net. Agregué C# y ahora ya tiene las dos alternativas. Y también este lenguaje de programación lo estoy considerando y lo estoy usando para mis futuros proyectos. Espero más adelante, en algún momento, poderles enseñar lo que estoy haciendo. El nombre de este lenguaje de programación surge más o menos como para indicar que es una evolución del lenguaje C, específicamente del C++ o del C++. Bueno, fíjense, el C++, a ese más le agregan dos signos más adicionales, ¿no?, que unidos forman el símbolo ese de Nichi o Sharp, ¿no?, que lo conocemos para este lenguaje de programación. Muy bien, continuemos con la historia. El siguiente lenguaje de programación es el Java, un lenguaje orientado a objetos por excelencia y también bastante conocido y utilizado a nivel mundial. Actualmente, Java es también el lenguaje por excelencia para el desarrollo de aplicaciones móviles, por ejemplo para la plataforma Android. El entorno de desarrollo es también visual en Windows, pero tiene diversos entornos. Uno que yo conozco es el NetBeans y el que utilicé. Este lenguaje de programación yo lo he utilizado académicamente en mis dictados de cátedra en universidades, principalmente para cursos de programación orientada a objetos, donde se enseña todos los fundamentos, o digamos todo el paradigma de la programación orientada a objetos. Es muy bueno para eso, y es, digamos, en cuanto a sintaxis, bastante similar también al C#. Son lenguajes bastante parecidos y los propósitos para los cuales están orientados también son bastante similares. Como pueden ver acá, mi primer contacto con este lenguaje fue hace 16 años, en el año 2006. El siguiente en la lista es el visualbasic.net, también hace 16 años. Esta es una versión de Visual Basic, pero ya orientada a objetos. Yo pensaba, cuando tuve primer contacto con este lenguaje de programación, que tenía mucho más relación con el Visual Basic 6 o la versión anterior, también de Microsoft. Pero este lenguaje no tiene compatibilidad con la versión anterior. Si mal no recuerdo, sí salieron unas aplicaciones que intentaban hacer una migración de sistemas hechos en Visual Basic 6 hacia visualbasic.net. Pero es difícil que desde un lenguaje de programación estructurada se pase a un lenguaje orientado a objetos, ¿no?, sobre todo por las estructuras o los componentes que estos manejan. El entorno de desarrollo también es visual para Windows. El Visual Basic sí se ha encasillado, vamos a decir, solamente sobre la plataforma Windows. Yo no conozco una
digamos, una herramienta que permita generar aplicaciones utilizando visualbasic.net sobre plataformas distintas. Acá, en cuanto a algunos proyectos que desarrollé, está la intranet para una empresa de minería y diversos desarrollos también web en una empresa estatal relacionada con el medio ambiente. Se hicieron también ahí varios desarrollos, en el primer caso con una base de datos Oracle y en el segundo caso con una base de datos SQL Server. Y con este lenguaje de programación yo inicié mi generador de código fuente. Ya les había contado cuando estábamos hablando de C# que este generador lo que hace es da como resultado el código fuente en visualbasic.net y luego fue modificado para que también pueda generar código fuente en C#. Luego tenemos el ASP.NET. Con este lenguaje de programación también tuve contacto hace aproximadamente 16 años. Este sirve para implementar la capa de presentación que es común sobre el framework de .NET. Este ASP.NET se puede utilizar, por ejemplo, en visualbasic.net o va a ser el mismo o equivalente en C#, por ejemplo. Lo que vino acá con relación al ASP clásico o la versión anterior son nuevos controles del lado del servidor. Ustedes saben que para desarrollar aplicaciones web se debe tener en cuenta programación en el lado del servidor y programación en el lado del cliente. También trajo como novedad una nueva sintaxis de desarrollo del lado del servidor, donde hay que programar sobre unos archivos donde se combina el HTML con esta nueva sintaxis del desarrollo. El entorno de desarrollo es visual también en este caso y por lo general está ligado o está asociado con Visual Studio. Hay una versión anterior de ASP que se conoce como el ASP clásico, que también lo vamos a ver luego. Continuemos. Power Builder. Con este lenguaje de programación también he tenido contacto hace 16 años, en el año 2006. Es un software que permite implementar aplicaciones de escritorio o desktop. En esa época no había Power Builder para hacer implementaciones en la web. Luego han aparecido versiones, incluso powerbuilder.net, que permite generar los ejecutables y utilizar bibliotecas o componentes propios del .NET. Yo no he llegado ya a utilizar esas versiones y no sé en qué estado estarán o qué resultados darán. Este en su época fue catalogado como un lenguaje de cuarta generación. Las generaciones de los lenguajes de programación se clasifican en niveles dependiendo de qué tan cerca están del lenguaje humano, ¿no? Mientras más alto es el nivel, se supone que su sintaxis está más cerca del lenguaje humano. Mientras es de más bajo nivel, está más cercano al lenguaje de máquina. Esos son los niveles de los lenguajes de programación. Este lenguaje de programación tiene un entorno de desarrollo visual, también en Windows. Y lo que tiene como ventaja, o lo que era en su época bastante atractivo, es que, por ejemplo, para trabajar con sistemas de gestión que tienen muchas transacciones sobre base de datos, el Power Builder tiene un componente que se llama Data Window. El Data Window es un componente que interactúa directamente con la base de datos y permite ser creado o diseñado
digamos, de manera visual, poniendo una consulta, un query de SQL, por medio de procedimientos almacenados, funciones y algunos otros tipos de orígenes de datos. Y la ventaja que tiene este componente es que de manera, digamos, semiautomática puede generar las transacciones de insertar nuevos datos, modificarlos, anularlos, etcétera, sobre la base de datos. Entonces, se genera el data window, se lo configura, se lo pone en la pantalla, porque también tiene una representación visual, por ejemplo una grilla, y a partir de allí se puede interactuar con la base de datos sin necesidad de escribir demasiado código. Ese era uno de los grandes atractivos que tenía esta aplicación. Ahora, esto tiene una desventaja, y la desventaja es que este tipo de componentes lo hacían un poco pesado a la aplicación. Yo estuve en un proyecto en una agroindustrial donde justamente se estaba analizando el porqué de la lentitud de la aplicación, que en aquella época, bueno, ya eran aplicaciones en red. Y se lo testeó, se lo comprobó, se hizo una especie de benchmarking con una aplicación similar, pero desarrollada en aquella época en Visual Basic 6. Y la diferencia era notable. La aplicación desarrollada en Visual Basic 6 era mucho más rápida que la desarrollada en Power Builder. La ventaja acá estaba en que el desarrollo era más rápido, ¿no? Como pueden ver, muchas cosas tienen su ventaja y también tienen sus desventajas. En este lenguaje de programación, yo participé en un equipo de desarrollo de un ERP para una empresa de minería, donde se trabajó con una base de datos Oracle y se desarrollaron los módulos de prácticamente todas las áreas de la empresa. Ahora veamos Visual Interdev. Fíjense, esto lo comencé a usar en el año 1998, hace 24 años. Probablemente en la actualidad casi nadie recuerda a este IDE, a este entorno de desarrollo. Este es un entorno de desarrollo web, uno de los primeros creo que existió. Es de Microsoft y utilizaba el ASP clásico sobre un entorno de desarrollo visual en Windows. Acá era similar en aquella época a hacer una aplicación, por ejemplo, en Visual Basic 6. Esta aplicación no se integraba con Visual Studio. Si bien venía en el mismo paquete, no estaba integrado con las otras aplicaciones. Era como un módulo independiente. Este lo usé académicamente también para hacer mis clases de desarrollo de aplicaciones web en aquella época. ASP clásico. Mi primera experiencia con este lenguaje fue hace 24 años, en el año 1998. Bastante tiempo ya, ¿no? Acá contábamos con algunos controles básicos del lado del servidor. Este lenguaje no contaba con un entorno propio de desarrollo. El soporte en aquella época lo hacía Visual Interdev, que ya vimos hace un momento. Pero las páginas ASP podían implementarse o desarrollarse en cualquier editor de texto. Por ejemplo, en el bloc de notas uno podía escribir su código ASP, publicarlo en el servidor web y poder ejecutar algunas operaciones. Este lenguaje lo utilicé también académicamente junto con Visual Interdev para hacer desarrollo de aplicaciones web. El ASP clásico es diferente al ASP.NET actual. En el ASP clásico, por ejemplo, se utilizaba bastante la generación dinámica de controles
Por ejemplo, dinámicamente se podía armar una grilla o una lista, y se podía utilizar también para combinar con la ejecución de funciones del lado del servidor. En el código ASP se colocaba estas etiquetas, ¿no? Esa para abrir, acá se ponía la función, podía tener parámetros, y se cerraba esa etiqueta. Entonces cuando eso se ejecutaba, estas etiquetas hacían que lo identifique como una llamada a una función que estaba en el lado del servidor. Esa función se ejecutaba y por lo general devolvía un código o un valor que se mostraba finalmente en la página web. Uno de los objetos muy utilizados con el ASP clásico era el objeto response con su método write, que servía para, por medio del servidor web, poder generar código del lado del cliente. Por ejemplo, podían decirle response write y se pasaba como una cadena allí el código HTML de un botón, y eso se mostraba en la página web. Es una forma de programación que actualmente es un poco difícil ya encontrar, pero en aquella época había que programar y hacer sistemas de esa manera. También para hacer desarrollo web es inevitable utilizar el HTML, ¿no? El lenguaje de marcas de hipertexto. Esto también lo utilicé por primera vez hace 24 años, en el año 1998, junto con el ASP clásico y con el Visual Internet. HTML ya hasta ahora es un estándar de desarrollo web. No tiene un entorno propio de desarrollo. Son muchos los lenguajes de programación para aplicaciones web que lo utilizan. También este lo usé por primera vez académicamente junto con ASP clásico y con el Visual Internet para un curso de desarrollo de aplicaciones web. Y este HTML es utilizado pues en desarrollo de sistemas diversos. Tiene varias versiones que están estandarizadas y que hasta la actualidad se utilizan. El JavaScript venía también como parte del paquete en aquella época para implementar aplicaciones web, y también tuve que utilizarlo junto con el ASP clásico y el HTML con el entorno de Visual Internet para ello. Este lenguaje de programación nos permite, por ejemplo, el manejo de los eventos del lado del cliente. Cuando uno hace clic en un botón en una página web, hay la generación de un evento, el clásico evento onClick, el cual puede ser capturado y se puede programar una función justamente en JavaScript para que se pueda ejecutar esa funcionalidad del lado del cliente. Tampoco tenía un entorno de desarrollo propio. El JavaScript se puede escribir dentro de las páginas HTML, de las páginas ASP, implementando allí funciones para que sean ejecutadas en el lado del cliente, por lo general en respuesta a eventos de los controles de la página web. También mi primer uso fue académico en este paquete con Visual Internet que les contaba, y se utiliza también para el desarrollo de sistemas diversos. JavaScript, a pesar de que en su nombre tiene Java, no está relacionado de ninguna manera con el lenguaje Java. JavaScript es un lenguaje bastante sencillo, no tiene toda la complejidad de un lenguaje como C# o como Java,
Visual Basic. Hace 25 años, hace un cuarto de siglo, fue una de las primeras veces que utilicé este lenguaje de programación. Una de las novedades de este lenguaje es que su entorno de desarrollo era visual. Luego van a entender por qué hago acotación ahora a esto. Porque antes de esto, los lenguajes de programación, para implementar una interfase de usuario, había que hacer muchas cosas que con los entornos visuales se resumía todo a un seleccionar el control en una barra de herramientas y arrastrarlo sobre el formulario. Esa es una diferencia enorme en el desarrollo de aplicaciones. El Visual Basic específicamente es para aplicaciones implementadas para Windows y son aplicaciones de escritorio, aplicaciones desktop, o sea, aplicaciones que generan un programa ejecutable. Una de las características que tenía ya el Visual Basic en aquella época era el desarrollo en capas. Es decir, se podía desarrollar una capa de usuario con todas las ventanas o las interfaces del sistema. Se podía implementar además bibliotecas DLL, las bibliotecas por ejemplo para implementar la capa de acceso a datos, o también una capa de lógica del negocio. Luego cualquiera de las otras capas podía utilizar o reutilizar esas bibliotecas. Por ejemplo, si se implementaba un ejecutable con la capa de usuario, con todas las pantallas, ese proyecto que generaba el ejecutable podía referenciar a las bibliotecas de acceso a datos y a las bibliotecas de lógica de negocio. Otro ejecutable podía reutilizar esas, por ejemplo, la biblioteca de acceso a datos. Entonces acá ya un poco se puede ver la implementación de sistemas cliente-servidor en 3 capas propiamente dicho. Una característica que me pareció bastante importante en aquella época del Visual Basic 6 es la interoperabilidad con Rational Rose, que era una herramienta de diseño basado en el estándar de UML y RUP. Y la particularidad es que en Rational Rose podíamos hacer el diseño, podíamos implementar clases y tenía una característica de generar el código en Visual Basic relacionado a aquellas clases que se implementaban ahí. En aquella época era bastante novedoso. El entorno de Visual Basic 6 era, como ya había dicho inicialmente, un entorno visual en Windows, donde los formularios se implementaban basado en las herramientas o las opciones que estaban en una barra de herramienta de los controles. Podíamos arrastrar una etiqueta, una caja de texto, una lista, un botón, una grilla, etc. Inicialmente este también lo utilicé académicamente, el Visual Basic 6, en un curso de aplicaciones cliente-servidor en aquella época. Y también lo he utilizado en desarrollo de algunos sistemas. A diferencia del Visual Basic.net actual, el Visual Basic 6 no era orientado a objetos, simplemente era un lenguaje de programación estructurado. No había la posibilidad de crear clases e implementar todo el paradigma de programación orientada a objetos en aquella época. Y por eso es que cuando cambia la versión de Visual Basic.net, la diferencia fue enorme, tan grande que las aplicaciones implementadas en aquella época en Visual Basic 6 prácticamente quedaron obsoletas, ya no podían ser exportadas o convertidas a Visual Basic.net. Podemos decir en este caso que de Visual Basic solamente quedó el nombre, ¿no? Porque todo el core,
todo el corazón del lenguaje de programación, tuvo un cambio enorme hacia la versión de .NET. Por aquella época también utilicé el C++ o el C++, el cual habíamos hablado en la parte de C#, que decíamos que era un ancestro, ¿no? Que era un lenguaje en el cual se había basado el C#. Esto ha sido hace 25 años también, el uso de este lenguaje. Este lenguaje se caracterizó porque era una extensión del lenguaje C, del lenguaje C original, y que ya incluía lo que es la orientación a objetos. En aquella época, si bien daba soporte para esta programación orientada a objetos, la mayoría de los cursos estaban orientados, por no decir todos los cursos, estaban orientados a la programación estructurada. No había mucho conocimiento, sobre todo práctico, de la programación orientada a objetos en aquella época. Este lenguaje tenía un entorno de desarrollo de OS. Deben haber escuchado ustedes del sistema operativo de OS, que tenía su pantalla con su cursor y era basado en comandos, en escritura de comandos y darle enter. Este lenguaje sí lo usé netamente de manera académica para hacer trabajos en la universidad, ¿no? Para el curso, recuerdo, de redes, que incluía trabajos con acceso a los puertos de la computadora. En aquella época no eran como ahora, que tienes un puerto USB y lo que te preocupa es si es el USB tipo A, tipo B o tipo C. En aquella época había un puerto específico para la impresora, había un puerto específico para el módem, si tenías módem, y así. Entonces era necesario implementar pequeñas rutinas para utilizar esos puertos y para comunicarse. Por ejemplo, para poder manejar una impresora. Y para ello era bastante bueno el lenguaje C. Otra experiencia por aquella época, también académica, fue con el lenguaje Delphi. El lenguaje Delphi es un lenguaje que se basa en el Pascal orientado a objetos, el Object Pascal. En nuestro país no tuvo mucha relevancia más que desde el punto de vista académico, porque este ya era un lenguaje que soportaba la programación orientada a objetos y tenía un entorno de desarrollo visual en Windows, en el Windows 3.1 de aquella época, ¿no? Muchos de ustedes probablemente solamente de manera teórica lo conocen. Como ya mencioné, este sí lo usé netamente de manera académica en un curso de programación estructurada. Si bien era o tenía la capacidad de programación orientada a objetos, en aquella época lo utilizábamos para programación estructurada todavía. También por aquella época tenemos el Turbo Pascal. Este lenguaje de programación tenía el compilador más la interfase de desarrollo en entorno de DOS también. Este también lo usé de manera académica en un curso de algoritmos y programación. El entorno de desarrollo en aquella época eran pantallas basadas en texto, no pantallas como las de ahora, que son completamente gráficas. Como pueden ver acá a la derecha en la imagen que he puesto del about al acerca del Turbo Pascal, todo esto es texto, no son gráficos. Incluso vean el botón. Ese botón, cuando le daban clic ahí, la sombra desaparecía para dar la impresión de que se presionaba, ¿no? Así eran las ventanas en aquella época. Esta parte de acá, si mal no recuerdo, tenía una especie ahí, una X. Si le daba uno clic ahí, también se cerraba la ventana. No, pero todos, fíjense que son caracteres.
Imagínense que ahora en la ventana de comandos de DOS que tiene el Windows, ustedes vieran ahí su menú, su entorno de desarrollo. Así era. Si mal no recuerdo, este entorno de desarrollo ya contaba con algunos controles que podían colocarse para hacer el desarrollo de la interfase de usuario, pero igual eran controles basados también en texto, no eran controles gráficos todavía. En esta época estas aplicaciones ya podían instalarse en las PCs. Comúnmente ya las PCs contaban con un disco duro y se podía hacer la instalación para que cuando iniciara el sistema operativo, primero lo haga desde el disco duro y desde allí se puede ejecutar el comando para abrir el entorno de desarrollo del Turbo Pascal. Obviamente en esa época las instalaciones se hacían desde disquetes. Continuemos. VisualFox Pro. Esto ya ha sido en el año 1995, hace 27 años. Este lenguaje de programación está basado en uno más antiguo llamado Fox Pro, que surgió básicamente orientado al manejo de datos, de bases de datos, que en realidad no era una base de datos como la que conocemos ahora, que es una base de datos que tiene un gestor, un manejador, que se ejecuta en un servidor y que almacena pues todas las tablas relacionadas con sus procedimientos almacenados, sus funciones, etc. Este era un gestor de tablas relacionales, pero que se almacenaban en archivos, en un disco. Podía ser un disco externo, podía ser un disco duro, pero eran simplemente archivos .dbf, que ya lo vamos a ver en Fox Pro también. Esta versión de VisualFox Pro tenía un entorno de desarrollo visual ya en Windows. El VisualFox Pro era independiente del Visual Studio, no venía con el instalador, digamos, del Visual Studio como tal, sino que los instaladores se conseguían aparte. En este lenguaje de programación implementamos un sistema para la parte de rentas de una municipalidad, y también en él yo elaboré mi tesis de grado utilizando una metodología visual de objetos, y para hacer la implementación del sistema con un sistema académico para una universidad utilicé el VisualFox Pro. Por eso este lenguaje de programación yo no lo voy a olvidar, ¿no? Porque me sirvió para hacer mi tesis. Lenguaje Progress, fíjense, hace 30 años. Este lenguaje, incluso en la actualidad, ya no he logrado ubicarlo. He buscado información, he tratado de ubicar algunas pantallas o la sintaxis que se utilizaba, pero no he logrado ya encontrarlo. Este se consideraba desde aquella época ya un lenguaje de alto nivel. Ya habíamos hablado de los niveles, ¿no? Con poco código y para acceso a bases de datos se podía implementar ciertas funcionalidades de manera relativamente sencilla. Digo de manera relativamente sencilla, pero la implementación tenía una cantidad impresionante de código para elaborar, por ejemplo, un reporte. Tenía un entorno de desarrollo bastante básico en DOS, y esto sí lo usé académicamente en mi época de estudiante en un curso de base de datos. El profesor fue quien trajo esta herramienta, nos lo entregó, y ahí se hacían una parte de los trabajos de ese curso de base de datos. En realidad en aquella época, como era difícil almacenar también los programas, los trabajos, lamentablemente ahora ya no los tengo.
Me hubiera encantado tenerlo para mostrarles cómo era la sintaxis de estos lenguajes. COBOL, seguramente se han escuchado del viejo lenguaje COBOL. Mi experiencia con este lenguaje fue simplemente académica, era estudiante en aquella época, hace 30 años, y este lenguaje en aquella época era fuertemente dependiente del hardware. Es decir, que al hacer un programa teníamos nosotros que conocer, por ejemplo, el tipo de disco que utilizaba la máquina en la cual estamos trabajando. Teníamos que conocer en qué posiciones del disco estaban los datos que nosotros íbamos a utilizar. El COBOL se utilizaba bastante para hacer desarrollo de sistemas para mainframes. Un mainframe era una especie de servidor muy potente al cual se conectaban las estaciones de trabajo, como en una red. Estas se llamaban estaciones tontas porque no contaban con un CPU, solamente contaban con un monitor y con un teclado. Antes de mi época, los programas en COBOL se ejecutaban basados en tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas, no sé si las habrán visto, pero eran cartones en los cuales se hacían unas perforaciones. Había una máquina que hacía las perforaciones en función del programa que uno hacía, y con esas tarjetas se tenía que ir hacia el mainframe, que tenía un lector de tarjeta, y todas esas tarjetas iban siendo pasadas, interpretadas según las perforaciones que tenía, y con eso se ejecutaba el programa. Era una especie de ejecutable en cartón, ¿no? Con perforaciones. Ahora parece increíble, pero eso es lo que había en una época anterior a esto, ¿no? Hace más de 30 años. Esto no es hace 30 años, sino un poco antes todavía. Como mencioné inicialmente, este lenguaje de programación sí lo utilicé completamente de manera académica en un curso que llevé de análisis y diseño de software. Esta parte de fuertemente dependiente del hardware lo enfaticé porque los programas de este lenguaje tenían 4 secciones y una de ellas estaba completamente ligada hacia el hardware o los dispositivos que nosotros íbamos a utilizar. La primera sección era una sección de información, era una sección como decir ahora la parte donde nosotros ponemos los comentarios del programa. Uno podía poner ahí el nombre del desarrollador, la fecha en que la hizo, cuál es el propósito del programa, por ejemplo, ¿no? a manera de documentación. Luego de eso venía la sección justamente del entorno, donde nosotros debíamos especificar los dispositivos que íbamos a acceder, y por ejemplo el tipo de disco, como ya lo había mencionado, y las posiciones del disco en las cuales nosotros íbamos a trabajar. Increíble, ¿no? Si ahora tuviéramos que hacer eso nos volveríamos locos, porque hay tantos modelos de discos y tanta cosa en dispositivos que sería imposible hacer un programa así ahora. La tercera sección tenía que ver con los datos. O sea, ahí declarábamos nosotros, por ejemplo, digamos, las variables que se iban a utilizar. Y la cuarta y última sección ya tenía que ver propiamente con el proceso, con el desarrollo del programa. Parece increíble ahora esto, pero en aquellas épocas había que utilizarlo y había que programar de esa manera. Hace 30 años también comencé a utilizar el Fox Pro. Este es un antecesor del Visual Fox Pro que había mencionado anteriormente. Este, a diferencia del Visual Fox Pro, funcionaba en un entorno de desarrollo DOS. Ya no era visual, no tenía los controles como ya los tuvo posteriormente el Visual Fox. Estaba orientado a desarrollo de sistemas de gestión y manejo de grandes cantidades de datos. La base de datos estaba formada por archivos con extensión DBF. No era una base de datos como tal, como la conocemos ahora, donde implementamos
las tablas, las relacionamos, les creamos procedimientos, funciones, etc. En esa época no, en esa época una tabla, obviamente una tabla así relacional, se almacenaba como un archivo .dbf en un disco duro o en un disquete. Tenía buena performance de ejecución en red, esto sí lo he comprobado yo por algunos sistemas que desarrollé, pero una de las particularidades que tenía es que los índices también se creaban como archivos, eran muy frágiles y a veces se corrompía el archivo y sin el índice el acceso era muy lento cuando había mucha información y había que estar ejecutando un proceso de reindexar que también tomaba bastante tiempo. Yo tengo unas anécdotas ahí bastante curiosas que me sucedieron con este lenguaje de programación en aquella época. Una de las grandes ventajas del Fox Pro fue que ya daba la posibilidad de usar SQL para el acceso a los datos. Antes de SQL, estos lenguajes de gestión de datos manejaban estas bases de datos, entre comillas, pero requerían de comandos específicos para leer la información, para modificarla, para insertarla, para eliminarla. Era un poco complicado y cada lenguaje de programación tenía su propia sintaxis. Actualmente, nosotros con SQL manejamos prácticamente en cualquier lenguaje lo mismo, ¿no? El insert es lo mismo en Java que hacerlo en Visual Basic, que hacerlo en C Sharp, etc. En aquella época no, en aquella época cada lenguaje tenía sus propios comandos para hacer esas operaciones, esas transacciones sobre la base de datos. Imagínense, no era sencillo programar en esa época. Este sistema lo utilicé para hacer una implementación en un sistema de gestión de una universidad. Estuve encargado de implementar la parte académica. Ahí hicimos una integración de unos datos de un sistema legado, un sistema anterior, que está en un lenguaje más antiguo todavía que este, que luego más adelante lo voy a explicar, voy a contar. Y no funcionaba en red en aquella época. En aquella época no había funcionalidad, o mejor dicho, sí existía, pero no habían implementaciones. No era muy común las implementaciones en red, al menos en donde yo vivía. Y con el Fox Pro lo que pudimos hacer es integrar toda esa información y poder hacer el desarrollo ya para red, ¿no? Fue algo que tuvo un impacto bastante grande en esta organización, ¿no? El antes y el después. Imagínense al inicio con el sistema anterior, para el tema de los pagos, los estudiantes, incluido yo, teníamos que hacer cola para pagar en una ventanilla dependiendo de la escuela en la cual estábamos estudiando. Entonces yo estudiaba en una escuela con mucha cantidad de alumnos y en esa ventanilla se imaginarán la cantidad de gente que había, mientras en otras ventanillas con escuelas con menor cantidad de estudiantes las colas eran pequeñas y nosotros no podíamos ir a pagar a esa otra ventanilla porque como no estaba en red el sistema, la ventanilla 1 digamos era para ingeniería de sistemas y teníamos que comernos toda esa cola. Cuando hicimos este desarrollo, al trabajar en red, en cualquier ventanilla uno podía ya matricularse y hacer los pagos. En esa época fue algo maravilloso, pues, y lo hicimos nosotros. Continuemos. DBase, esto ya hace 31 años atrás. DBase era un lenguaje bastante orientado a las consultas en base de datos relacionales, ya con la utilización de procedimientos almacenados y funciones, por ejemplo.
En aquella época tenía un entorno de desarrollo bastante básico, también en modo DOS, y para mí fue una primera experiencia con el SQL para poder hacer consultas o hacer las transacciones sobre una base de datos. También lo usé académicamente en un curso de base de datos que llevé por aquella época. Eso sí, luego ya no volví a verlo al DBase, no tuvo mucha difusión y fue poco a poco desplazado por otros manejadores de base de datos. Llegamos al año 1990, hace 30 años. Clipper. ¿Recuerdan que hace un momento les hablaba que en Fox Pro reemplazamos a un sistema ya que era un poco obsoleto en esa época y que no es que no permitía, sino que tal vez era un poco complicado hacer la programación en red? Ese sistema que les contaba había estado implementado en Clipper. Este también manejaba los archivos DBF, digamos que por ese lado era compatible con el Fox Pro, pero no tenía un entorno de desarrollo. En este caso, y aunque les parezca increíble ahora, nuestros programas teníamos que hacerlos en un editor de texto, tipo el blog de notas ahora. En esa época habían otros, me acuerdo que había uno que se llamaba Scikit, y era un editor de texto en el cual nosotros codificábamos todo el programa, guardábamos nuestros archivos y esos archivos teníamos que ponerlos en un archivo de ejecución por lotes, un archivo .bat de DOS. Teníamos que poner ahí la llamada hacia el compilador primero y luego la llamada hacia el enlazador para que con todo eso se genere nuestro ejecutable. Demoraba, dependiendo del tamaño del programa o de la cantidad de archivos que tenías en tu programa, podía demorar hasta media hora en generar el ejecutable. Imagínate, no era posible hacer depuración, no había un entorno que te permita hacer depuración. Si algo estaba mal cuando lo ejecutabas, tenías que buscar primero dónde estaba el error, corregirlo y luego pasar nuevamente por todo el proceso de la compilación y el enlazado para generar el ejecutable. Increíble, ¿no? Ahora le haces clic en el botoncito tipo play y tu programa se ejecuta y lo puedes ver funcionando en tu entorno de desarrollo. Si hay alguna falla, activas el depurador y le haces un seguimiento. Y paso a paso puedes determinar dónde está el problema y corregir. En aquella época que te estoy contando, hace 32 años, no era así. Entonces, en este lenguaje de programación, el compilador y el enlazador venían como archivos ejecutables aparte. Y para ello utilizábamos los disquetes. Había que tener 2 disqueteras, ¿no? Por lo menos, porque si tenías una sola disquetera, tenías que estar poniendo y sacando los disquetes, ¿no? Tenías que poner primero el disquete donde estaba el ejecutable del compilador y el enlazador con tu archivo BAT. Una vez que ejecutabas eso, tenías que sacar, poner tu disquete donde estaba tu código fuente y tenías que estar así cambiando, ¿no? Tenías que estar cambiando. Cuando terminaba, por ejemplo, la compilación, tenías que sacar ese disquete y poner el disquete donde estaba el enlazador ya luego. Entonces, ni siquiera era cuestión de dejarlo ahí que procese, sino tenías que estar atento para hacer el intercambio de los disquetes. Ahora, si tenías una PC con 2 disqueteras, ahí sí era un poco más práctico ya, porque en una disquetera ponías el compilador y el enlazador con tu archivo BAT y en el otro podías poner los programas, pero igual se demoraba pues 20 minutos, media hora en que te genere tu ejecutable y luego recién podías hacer la prueba. Y si algo fallaba, como suele suceder, tenías que pasar otra vez por todo ese proceso.
¿Qué les parece? Increíble parece ahora, ¿no? Acá he puesto, se cargaba desde disquete. Obviamente había que cuidar tus discos para que no tengas el problema pues de que pongas el disquete y te salía que estaba dañado, ¿no? Ya no podías hacer la compilación. Tenías que ir, comprar otro disquete, volver a copiar y hacer todo de nuevo. Era bastante tedioso. No tenía un entorno de desarrollo propio. Acá yo pude conocer ese sistema de gestión en universidad desarrollado en Clipper. Cuando lo revisamos decidimos que no podíamos utilizarlo, por lo que ya he mencionado, y decidimos pasarlo hacia Fox Pro. Lo que sí hice es la implementación de un sistema para un gimnasio. En este lenguaje de programación había que incluso desarrollar rutinas para hacer un menú de opciones. Imagínense, había que hacer rutinas para tener un menú de opciones. Yo me acuerdo que yo ya había implementado tenía mi biblioteca, ¿no? de funciones donde de cierta forma parametrizaba y podía mostrar un menú con las opciones para seleccionar ahí con la combinación de teclas. No había mouse, pues en esa época no se usaba el mouse tampoco, sino que era con una combinación de teclas o con las teclas de flecha. Tú pintabas un cursor en la pantalla y lo ibas moviendo, ¿no? Lo ibas moviendo y le dabas enter donde querías ejecutar la opción. Era así en esa época. Me gustaría que ustedes, que son mucho más jóvenes, hubieran podido verlo, ¿no? Para ahora es algo increíble esto, cómo ha avanzado la tecnología. Continuemos. Turbo C. Hace 32 años. Este era un sistema similar al Turbo Pascal que habíamos comentado anteriormente, que incluía ya un compilador y también un entorno de desarrollo, un IDE, pero basado en DOS. Este lenguaje de programación fue mi primera experiencia con un lenguaje de tipo estructurado y se cargaba también desde disquete. Lo usé solamente de manera académica en aquella época, yo era estudiante, y siempre recuerdo el curso de sistemas operativos donde tuvimos que utilizarlo. Y fue una experiencia bastante buena, con varias anécdotas que tal vez en algún otro momento pueda contarlo sobre el uso de este lenguaje de programación y cómo lo tuvimos que aprender. Yo para esa época ya programaba, pero no conocía todavía los lenguajes estructurados, ¿no? Como he puesto acá, fue mi primera experiencia este lenguaje de programación. Y tuvimos que desarrollar ahí los trabajos justamente del curso de sistemas operativos. Lenguaje ensamblador o lenguaje assembler. Mi primera experiencia con este lenguaje data de hace 33 años, el año 1989, cuando recién estaba en la universidad. Este lenguaje no tenía un entorno de desarrollo propio. Por aquella época ya están viendo que todo se cargaba desde disquete. Como digo, lo he usado solamente de manera académica en el curso de lenguaje de programación, y más que todo también lo conozco de manera teórica más que práctica. No era sencillo en esa época hacer programas o programar con estos lenguajes, ¿no? Para quienes han encontrado información acerca del lenguaje ensamblador, este es un lenguaje de muy bajo nivel, o sea que se encuentra casi a nivel del lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina es el lenguaje binario, ¿no? Unos y ceros. Este está un poquito más arriba nada más, porque las sentencias que tiene están muy ligadas a los registros, a los espacios de memoria, a los puertos del hardware propiamente dicho.
y es bastante tedioso y complicado programar en este lenguaje de programación, pero es bueno conocerlo al menos de manera teórica. Vamos a ir ahora a hace 37 años, en el año 1985. Yo estaba en el colegio todavía en esa época, y este es mi primer lenguaje de programación propiamente dicho. En este lenguaje de programación yo fui autodidacta y creo que ha sido el punto de origen de mi pasión por la programación. Este lenguaje de programación se cargaba predeterminadamente desde la ROM de las computadoras de aquella época, que no eran PCs, no era una PC ni era una laptop, sino eran computadores propietarios que las distintas marcas que competían por el mercado en aquella época las fabricaban. Yo tuve una Tandy Radio Shack Color Computer 2 con 64 KB de memoria, ¿no? Véanlo bien, 64 KB de memoria. Ni un giga, ni un tera, ni nada, 64 KB de memoria. Y de esos 64 KB de memoria, una parte estaba ocupada por el pseudo sistema operativo que cargaba cuando se prendía la máquina. Este lenguaje es un lenguaje de tipo interpretado, o sea, no tenía un compilador ni un enlazador. Simplemente cuando tú prendías el computador, en la pantalla directamente te aparecía ya BASIC y aparecía el cursor ahí para uno comenzar a programar o escribir comandos. Y eso era básicamente lo que era un computador en ese época. Bastante se utilizaban los computadores para juegos, ¿no? Tipo el Atari, deben haber escuchado de Atari, con cartuchos o con juegos que venían en disquete. Y el computador básicamente era un teclado que tenía una tarjeta madre con el procesador, bueno, y los componentes básicos para conectar ese teclado a un televisor. No habían monitores, o sea, sí habían monitores, pero los computadores de aquella época, como eran caseros, estaban diseñados para que puedan ser conectados a un televisor. Entonces nosotros íbamos y lo conectábamos al televisor. Y ahí nosotros practicábamos programación y jugábamos también, porque lo principal pues en esa época también eran los juegos. Este lenguaje de programación no es estructurado, sino está basado en codificar con números de línea. Uno, para codificar un programa, tenía que poner un número a la línea, a la sentencia, y escribir el comando. Por ejemplo, CLS significa Clear Screen, es limpiar la pantalla. Y acá, por ejemplo, pongo print, significa imprimir, el típico hola mundo. Luego ponía el comando run y el intérprete comenzaba a ejecutar línea por línea en el orden que nosotros lo hemos puesto. Primero limpiaba la pantalla y luego imprimía este mensaje en la misma. Hicimos un programa en BASIC. Los números de línea que colocaba acá no son obligatorios, sino que por buena práctica se hacían de 10 en 10, porque si más adelante era necesario introducir acá una nueva sentencia, le podías poner por ejemplo 15 y no tenías que estar renombrando todas tus sentencias. Imagínate que tuvieras 100 sentencias del 1 al 100 correlativo y tendrías que insertar una por allí. Te tendrías que poner a reenumerar todas tus otras sentencias. Increíble, pero cierto. Así era. Entonces eso está relacionado con los números de línea. Este lenguaje vino en el primer computador que yo tuve, como ya lo había mencionado, ¿no? El Tandy Radio Shack. Por eso probablemente el lenguaje BASIC yo le tengo bastante cariño,
Por eso luego usé el Visual Basic 6 y posteriormente utilicé el Visual Basic.net, que hasta ahora lo utilizo en algunos casos, ¿no? En este lenguaje y en esta computadora yo programé algunos juegos, pero juegos relativamente sencillos que eran basados en texto. La parte gráfica de estas computadoras era bastante pobre y era bastante compleja también de utilizar. Yo recuerdo que estuve programando un juego de tipo laberintos, pero no me alcanzó la memoria para terminarlo, ¿no? En determinado momento ya no pude seguir codificando, ya no pude terminar el programa. Increíble, ¿no? Parece increíble ahora esto. Ahora tenemos almacenamiento casi ilimitado. En aquella época también, si tú querías grabar tus programas, tenías que comprar aparte una disquetera, la cual se conectaba al computador y ahí podías tú utilizar tus disquetes. Yo tengo todavía la computadora y está operativa. Estoy pensando en un momento más adelante hacer un video también donde muestre yo esta computadora y haga una demostración de programación y de los juegos que aún funcionan en este equipo. Ya eso lo tengo ahí anotado para hacer un video más adelante sobre esto. ¿Qué les parece hasta acá? Algunas cosas parecen increíbles, pero yo las he vivido y ya están pues en la historia de la programación y de los lenguajes de programación. Ya estamos casi finalizando y vamos a ver a continuación el primer lenguaje de programación con el cual yo tuve contacto. Probablemente si han escuchado de él. Es el lenguaje Logo. Es del año 84, fue mi primer contacto, fíjense, hace 38 años. Y el logo de este lenguaje Logo justamente es una tortuguita, que era el cursor, ¿no? Que se veía, yo lo recuerdo de esta forma, el cursor en la pantalla del computador. Este lenguaje es un lenguaje funcional y estructurado a la vez. Funcional porque en una línea de comandos nosotros escribíamos el comando y la tortuga o el cursor respondía a él. Por ejemplo, si yo escribía acá fd50 y le daba enter, la tortuga se desplazaba 50 pasos, digamos que son 50 píxeles, y dibujaba allí una línea. Luego yo podría escribir otro comando, a ver si no me equivoco, era lf, y acá ponía por ejemplo 45. lf significa left, o sea, moverse hacia la izquierda. Entonces la tortuga o el cursor, y esto es el ángulo, ¿no? 45 grados, se movía 45 grados hacia la izquierda. Y si yo nuevamente ahí escribía por ejemplo fd50, se desplazaba 50 pasos hacia adelante y dibujaba ahí una línea. Básicamente eso es lo que yo conocí en aquella época del lenguaje Logo. La parte estructurada no la impartieron en el curso, esto yo lo llevé en una academia. No lo impartieron porque, no sé, probablemente en aquella época los profesores lo único que sabían también era mover la tortuga, y nosotros como éramos niños pues con eso nos entretenía, ¿no? Pero este fue mi primer contacto con un lenguaje de programación y con un computador en aquella época. Como ya dije acá en la academia, básicamente era para dibujar y pintar. La tortuguita era el cursor, ya les había mostrado, y este también se cargaba de disquete y en un entorno de DOS
pero tenía un pequeño entorno gráfico, porque como hemos visto acá, era básicamente para dibujar y pintar, y eso con texto no es posible hacerlo. Bueno, ya hemos llegado hasta el final de esta serie de videos, con un recorrido de 38 años hacia atrás en el tiempo, hablando acerca de los lenguajes de programación que yo como experiencia los he usado. Como vuelvo a repetir, yo no soy experto en todos estos lenguajes de programación, pero en algún momento de mi experiencia, sea académica o profesional, he tenido que utilizarlos. Bueno, me gustaría que ustedes también en los comentarios puedan contarme cuáles de estos lenguajes de programación conocen, o probablemente conocen algunos otros más, y nos cuenten sus experiencias. No olviden suscribirse al canal, darle like a los videos y activen la campanita para que tengan notificaciones de los nuevos videos que vamos a publicar. Nos vemos, hasta pronto.